El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se encuentra ante una decisión determinante en el desarrollo del conflicto con Ucrania, al emitirse las primeras señales sobre la finalización de la operación militar especial. Los acontecimientos recientes indican que Moscú ha firmado un plan de rendición, reflejado en un mensaje dirigido al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, cuyo tono ha sido calificado como un ruego por parte de los observadores. Desde Kiev se ha enviado una señal clara que apunta a que las acciones de Ucrania han empujado a la Federación de Rusia hacia la búsqueda de la paz. Los reportes iniciales indican que el frente se está rompiendo debido a que las fuerzas ucranianas lograron perforar las líneas de defensa rusas, lo que ha llevado a Moscú a perder el control de los cielos y de su propia retaguardia. De igual forma, se ha señalado que los drones de las fuerzas rusas se encuentran inoperativos debido a las condiciones del terreno, en medio de una situación descrita como un colapso en el territorio de la Federación de Rusia. En este contexto, la presentadora Marina Taslanova ha informado sobre el inicio de las coberturas en torno a la declaración inesperada de Vladimir Putin sobre el fin de la guerra en Ucrania. Este anuncio representa un cambio radical tras años de retórica agresiva por parte del Kremlin, lo que genera dudas sobre si se trata de una señal real para el término de las hostilidades o de una nueva estrategia política de Moscú. Paralelamente, en el ámbito internacional, se contempla la posibilidad de un despliegue de tropas del ejército de los Estados Unidos en la frontera con Ucrania. El expresidente estadounidense Donald Trump se ha pronunciado por primera vez sobre esta medida, lo que coincide con los esfuerzos de las fuerzas ucranianas por consolidar el apoyo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en un escenario donde se anticipa la proximidad de un desenlace y se proyectan celebraciones de victoria para el mes de junio. Las discusiones dentro del Kremlin giran actualmente en torno a la posibilidad de organizar un encuentro entre ambos presidentes en un tercer país, aunque esta opción se mantiene condicionada a la previa coordinación de los términos del acuerdo de paz. La respuesta de la oficina presidencial ucraniana en Bankova no se hizo esperar, y según el jefe de Estado ucraniano, su país ha estado listo desde hace tiempo para mantener este tipo de reuniones, enfatizando la necesidad de definir un formato específico para el diálogo con el fin de terminar la guerra y garantizar de manera fiable la seguridad. Sin embargo, tras los anuncios iniciales de Putin, el Kremlin ha mostrado cautela. El portavoz Dmitry Peskov declaró que un acuerdo de paz es todavía un proceso largo, mientras que el asesor Yuri Ushakov mencionó el posible regreso a las negociaciones, revelando tensiones internas en el gobierno ruso debido a la falta de victorias y plazos concretos. Putin, quien ha liderado Rusia como presidente o primer ministro desde el último día de 1999, enfrenta una creciente ola de ansiedad en Moscú por un conflicto que ha costado cientos de miles de vidas, ha dejado partes de Ucrania en ruinas y ha agotado la economía rusa, elevando las probabilidades de un alto el fuego al 100% en la plataforma de predicciones Polymarket para finales de año. En el plano militar y diplomático exterior, Donald Trump planteó la posibilidad de transferir tropas estadounidenses desde Alemania hacia Polonia, posicionándolas prácticamente en la frontera con Ucrania, destacando sus excelentes relaciones con el mandatario polaco, a quien calificó como un gran luchador. Ante este escenario, Polonia ha pasado a un modo de defensa máxima, anunciando su disposición para recibir tropas adicionales de los Estados Unidos con el fin de fortalecer el flanco oriental de la OTAN, respaldado por un gasto militar que ya roza el 5% de su economía. Mientras tanto, en el frente de batalla, el ejército ruso muestra su avance más débil desde el año 2023, debido a un notable freno en sus movimientos reportado por analistas del Instituto para el Estudio de War y Deep State, perdiendo incluso posiciones clave. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han obtenido una ventaja sustancial mediante el uso activo de drones, lo que obliga a las tropas rusas a abandonar los asaltos a gran escala y recurrir a tácticas de pequeños grupos a pie, creando una zona gris inestable en varios sectores del frente.
Asimismo, se informó sobre una tregua propuesta inicialmente por el dictador ruso para los días 8 y 9 de mayo con motivo de un desfile militar, lográndose además el consentimiento de Rusia para un intercambio de prisioneros en un formato de 1000 por 1000, bajo el compromiso de establecer un cese al fuego los días 9, 10 y 11 de mayo. No obstante, las autoridades ucranianas denunciaron que las fuerzas rusas continuaron sus ataques durante la primera noche de la tregua, empleando un misil balístico Iskander y 43 drones sobre distintas regiones de Ucrania. Los esfuerzos diplomáticos para consolidar el proceso de paz enfrentan dificultades significativas, según declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien señaló que el proceso se encuentra en un punto de estancamiento total, a pesar de la disposición de su país para colaborar en una resolución diplomática. Por su parte, la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, apuntó que las conversaciones de paz no han logrado avances reales debido a que las demandas se dirigen exclusivamente a la parte ucraniana. Asimismo, propuso que se exijan medidas a Rusia, incluyendo la retirada de sus tropas de Transnistria en Moldavia y la condicionalidad en el levantamiento de sanciones. El Kremlin, a través de exigencias sobre la parte no ocupada de la región de Donetsk, busca forzar la retirada de las tropas ucranianas para suspender las hostilidades, una condición que, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, busca otorgar a Rusia el control estratégico sobre la línea de fortificaciones de Ucrania y servir como base para futuras ofensivas. Pese a que el portavoz Dmitry Peskov afirmó que Putin está dispuesto a dialogar, pero no dará el primer paso, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea programaron debates a finales de mayo para analizar la situación frente al régimen ruso, el cual mantiene la presión militar mientras el Consejo Europeo, bajo la representación de Antonio Costa, evalúa establecer un canal directo de negociación coordinado con los 27 líderes del bloque y a petición del presidente Zelensky, a pesar de que la portavoz de la Comisión Europea, Ariana Podesta, advirtió que Moscú solo busca una pausa temporal para sus desfiles y no muestra un interés genuino en una paz a largo plazo. En el ámbito interno de la Federación de Rusia, la crisis de infraestructura y el colapso económico se han agudizado notablemente durante el año 2026. En la ciudad de Engels, un grave accidente en el colector principal de alcantarillado provocó el desbordamiento de aguas residuales que inundaron patios y plantas bajas de viviendas, dejando a casi 200.000 personas sin suministro de agua potable durante todo el periodo festivo y forzando a las autoridades locales a declarar el estado de emergencia municipal ante la falta de recursos propios. Paralelamente, los datos de la Asociación de Empresas de Investigación Grupo 789 de febrero y marzo de 2026 revelan el fracaso de la política oficial de sustitución de importaciones, con un 56% de los ciudadanos apoyando el regreso de las empresas extranjeras que abandonaron el mercado. El aislamiento tecnológico y comercial ha provocado que el déficit del presupuesto federal ruso aumente 1,5 veces en el primer trimestre, lo que ha llevado a los economistas a prever la introducción de cuasi impuestos y la conversión forzosa de depósitos civiles en bonos estatales. Adicionalmente, el sector inmobiliario sufre un retraso del 15% en las construcciones debido a las altas tasas de interés, mientras que la industria del petróleo y el gas registra pérdidas superiores a 1 billón de rublos por los ataques directos contra las refinerías, reduciendo las exportaciones de crudo hasta en un 20%. Manténgase informado con nosotros para seguir los acontecimientos más importantes en tiempo real. No olvide suscribirse al canal. Hasta pronto.